Pues buenos días. Hay algo que suele ocurrirnos a todos, ¿no? Casi siempre. Muchas veces cuando hay ciertos temas que tocamos con ciertos subterfugios, por un poco de respeto, ¿no? Hablamos cariñosamente sobre ciertas cosas, sobre ciertas personas, para no ofenderlas, para que no se sientan mal, para no meter la pata, ¿no? Y damos muchas vueltas para decir las cosas. Por ejemplo, hay cierta persona en esta congregación, no voy a decir su nombre, que viene de un país centroamericano, cuya bandera es una bandera tricolor, que le gusta mucho la tarta de manzana. Y esa persona tiene que ponerse a dieta. Es por su bien. A mí me gusta la tarta de manzana. ¿Veis por dónde voy? Ahora, resulta que eso que se ha dicho, lo dice un hermano o hermana que sabe de dietas, que quiere mucho a este hermano centroamericano que no necesariamente tiene que ser yo. Pero sabiendo ese hermano centroamericano cuya bandera tricolor, ¿no? Y que le gusta mucho la tarta de manzana, aunque sabe que lo dicen por su bien, decide seguir comiendo tartas de manzana hasta reventar. Porque en un sentido le da lo mismo lo que le digan sobre su situación. Da igual el amor de esa persona, da igual los conocimientos de esa persona. Por encima de todo eso está la propia voluntad de hacer lo que uno mismo quiere. A pesar de que es lo bueno para nosotros, nosotros decidimos que no queremos recibirlo. Y algo así ocurre en este pasaje de Marcos. Hay muchas cosas que decir. Vamos a ir a Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Hay muchísimas cosas. Que si los textos parabólicos, que si hay interpolaciones textuales, que si esto significa aquello o lo otro. Vamos a pasar todas esas pantallas y vamos a ir directamente al tema porque esta es una historia muy sencilla. El Mesías, con su autoridad dada por el Padre, confronta a los principales de Israel con una historia simple que pone en evidencia su situación espiritual. Y ellos, aludidos por la parábola, toman una decisión: destruir al único que puede salvarlos, al único que puede sostener en pie el edificio de su fe y de su salvación. Así que en esta mañana he titulado el sermón ¿Y tú te das por aludido? Hay una escena de Shrek, la película Shrek, y no tengo que ser necesariamente yo Shrek tampoco, ¿no? Donde por fin el burrito, ya sabéis, ¿no? El burrito y Shrek se conocen, ¿no? Y van por el camino andando, llegan a aquella charca inmunda e infecta, ¿no? Y el burrito dice: a mí me cae mal esa gente a la que tú le tiras indirectas y no se abre, ¿no? No se da por aludido, ¿no? Y piensa en él mismo en un momento y dice: uy, pues no sigo por ahí, ¿no? Es el mismo, ¿no? Shrek no quiere tener amigos y está diciéndole constantemente: por favor, esta gente que es muy pesada, esta gente que te persigue, y esta gente que es el burrito. Pero él no quiere entender, no va con él. Pasa algo así en el texto que tenemos por delante de Marcos, que vamos a leer ahora, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Dice: entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Pero ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeados y muchos matados, unos y otros. Y por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero,
venid y matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Vamos a poner un poquito de contexto en esta historia. Recordad la última vez que estuvimos estudiando Marcos, estábamos capítulo 11 al final. Jesús ha sido preguntado, ¿no?, por su autoridad para hacer ¿qué cosa? Levantar las mesas y tirarlas. Jesús, más atrás incluso, ha venido, hecho su entrada, que le llaman la entrada triunfal, a Jerusalén, ¿no? Estamos allí en ese primer momento y Jesús responde a los discípulos de una manera muy gallega, ¿no?, con otra pregunta, ¿no? ¿El bautismo de Juan es de los hombres o es de Dios?, ¿no? Y ahí nos quedamos. Yo creo que entonces Jesús sigue con esa confrontación con ellos y entonces comenzó a hablar con ellos por parábolas y les pone delante esta parábola. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Estamos entonces en día martes, el lunes, él entró en el templo, lo limpió, maldijo la higuera. Martes Jesús explica la higuera y confronta a los principales con su autoridad, ¿no?, que por qué hace estas cosas, les habla de la parábola y entonces estamos aquí. El miércoles no hay ninguna actividad de Jesús, el jueves se prepara la Pascua, entonces el viernes Jesús muere en la cruz por nuestros pecados. Eso es un poco la secuencia, ¿no? Pero ahora estamos en el día martes, aquí en este contexto. Así que en primer lugar, fijaros, vamos a ver tres cosas. La primera es una historia conocida, una historia conocida. Estamos en los versículos del 1 al 9 y los protagonistas de esta historia son unos pocos. Un hombre, unos labradores, unos siervos y un hijo. No hay más. Después se puede debatir un montón de cosas, ¿sí?, pero no vamos a entrar en eso. Y ese hombre representa a Dios. Esos labradores son los principales de Israel. Esos siervos, unos siervos, son los profetas. Y ese hijo amado, ese último que envía, es el Señor Jesús. Una parábola muy simple de comprender, que va directo al corazón y de la que está intentando llamar a aquellos que dan la espalda a Dios para que se vuelvan a Él. Fijaros qué oportunidad. Antes hemos leído que con algunas parábolas Jesús lo que quería es que no entendieran el mensaje. Ahora lo que Jesús quiere es que lo entiendan y es muy simple. Y vamos a entrar en esa sencilla parábola. Un hombre que hace su trabajo, planta, dicen los versículos, ¿no?, plantó una viña, la cercó, la valló, cavó un lagar, edificó una torre. Un hombre previsor, un hombre bueno, ¿no? Diríamos que es una persona trabajadora, voluntarioso y que quiere hacer un pacto de trabajo con unos labradores. Era lo típico de aquella época. No hay ninguna cosa rara en esto. Entonces unos labradores, ¿no?, que reciben y entran en pacto con ese hombre, pues reciben la visita, ¿no?, de unos siervos porque deben cumplir el pacto que han establecido de darle sus frutos, ¿no? Hasta ahí todo bien. Dice en Deuteronomio, creo que eso, en Levítico, que al quinto año es que tú mandas a cobrar esos frutos. O sea que hay tiempo. No es como ahora para ser autónomo, ¿no?, que eres autónomo, te firmas y inmediatamente el mes que viene ya te están cobrando. No. Aquí hay un tiempo. Tú ves, lo trabajas y eso, y al quinto año, ¿no?, este hombre mandó a sus siervos, el dueño de la viña manda a sus siervos, y mandándolos sistemáticamente, estos labradores que después se convierten en labradores malvados, lo que hacen es matar y golpear constantemente a los siervos de este buen hombre. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Este hombre es muy paciente. Hasta 3 veces manda a estos siervos, ¿no? Esto nos recuerda un poco también la paciencia de otro hombre, ¿no?, el padre del hijo pródigo. Aquí hay una paciencia, ¿no?, de este hombre. Al final,
al final lo que ocurre... está llamando. Al final lo que ocurre es que este hombre paciente manda a su hijo, ¿no? ¿Y qué esperaba este hombre? Que respetaran a su hijo. Nada tampoco del otro mundo. Pero lo que deciden hacer es matar al heredero para quedarse ellos con la viña. Y este hombre finalmente decide descuartizar a esos labradores por matar a su hijo y quiere dar esa viña a otros para que sigan dando fruto y para que pueda el dueño tener eso que él quiere, que es su trabajo. ¿Qué os parece la parábola? Aquí es muy fácil de entender. ¿Y qué pensáis de los labradores malos? ¿Qué creéis? ¿Se merecen lo que les pasa? Pensadlo bien en el fondo. Sí, ¿no? Claro que se lo merecen, ¿no? En el fondo de nuestros corazones y de nuestras mentes, ellos se merecen tal castigo. ¿Por qué? Porque mataron al que representa al Señor Jesús. Esa gente, esos principales sacerdotes, se merecían todo lo que les iba a pasar. ¿Y qué fue lo que les pasó al final? Recibieron el juicio en el año 70. Se destruyó por completo el templo y hasta la fecha ya no hay más rituales judíos. En el fondo sentimos que los demás se merecen lo que tienen. La palabra que se predica es buena para otros, pero ¿y tú te das por aludido? Somos muy rápidos para juzgar. Pero esta parábola, que parece que no tiene nada que ver con nosotros, bueno, nosotros no somos los principales sacerdotes, nosotros nunca mataríamos al Señor Jesús, nosotros nunca haríamos tal cosa, posiblemente Dios está llamándote a ti también para que nosotros miremos en nuestro corazón y digamos, quizá el Señor está hablándome a mí, quizá podría ser yo también como esos labradores malvados, posiblemente estoy ocupando el papel de aquellos que recibiendo la palabra de Dios no la aplican. ¿Será que nos será quitada nuestra parte de la viña y será dada a otros? Muchísimas veces cuando escuchamos la palabra de Dios siempre pensamos en otro, que sí que se merece esa palabra. Mis queridos hermanos, cuando Dios habla, nosotros debemos escuchar para nosotros. Estos hombres escucharon esta parábola tan sencilla y ¿tú crees que se dieron por aludidos? ¿Crees que pensaban que estaban hablando de ellos? Fijaros, esta actitud que tuvieron los escribas y fariseos, todo el Sanedrín que estaba allí, se parece mucho a la actitud que tuvo también otro hombre. Yo lo quiero llamar de esta forma, yo lo quiero llamar la fiebre davídica. La fiebre davídica. Cuando escuchamos una palabra, en vez de tenerlas para nosotros, pensamos afiebradamente en los demás. Recordad lo que le pasó a David hablando con Natán, ¿no? Allí en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 1 y 2, no hay que buscarlo. Pero ¿recordáis lo que pasó? Hay otra parábola allí también. Natán entra en la presencia de David y le dice, David, te voy a contar una historia. ¿Te gustan las historias? ¿No? Cuando nos cuentan buenas historias, a que te sientes bien, dices, fíjate, qué buena esta historia. Bueno, Natán tiene una historia para David. Mira, David, un hombre pobre, tenía una corderita. La crió, le gustaba mucho su corderita. La alimentaba, vivía en su casa, la tenía como una hija. Ese hombre pobre. Y aquí vemos a un hombre rico que tenía muchas corderitas, tenía muchos corderos, mucho ganado. Y se presentó un visitante en su casa y, como dice la tradición, ¿no?, oriental, pues había que matar y cocinar algo para ese invitado. Pero ese hombre rico, que tenía un montón de corderos, decide que no se quiere gastar su corderito. Y fue a la casa del pobre, le quitó su corderita y la mató y se la comió. Dime, David, ¿qué piensas? ¿Y qué dijo David? ¿Soy yo ese hombre? No, ¿sabes qué dijo? Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, el de la historia, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte.
y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Tú crees que los escribas y fariseos que estaban delante de Jesús se merecían, como los hombres de la viña, ser descuartizados porque no atendieron a la palabra de Dios? En el fondo del corazón sentimos, sí, lo merece. Cuando escuchamos un sermón que habla sobre el perdón, que habla sobre el amor a los otros, que habla sobre la reconciliación, que habla sobre salir y predicar el evangelio, siempre pensamos en otro. Esto le vendría muy bien a Pedro. Sí. Ese hombre que le gusta la tarta de manzana y debe perder peso, ¿no? Siempre pensamos así. No nos damos por aludidos. No nos gusta. Nos gusta pasar en la iglesia y nos sentamos y los sermones pasan por encima, ¿no? Y estamos muchas veces intentando tocar a otro hermano para que se levante, ¿no? Y que le dé el sermón a él, ¿no? Y que Dios te transforme, por favor, que ya es hora. David estaba ardiendo en furor, porque ¿cómo es posible que alguien sea tan malo? ¿Cómo alguien puede ser capaz de hacer una cosa así? Y Natán le dice al final, David, tú eres ese hombre. ¿Yo? Tú. Recordáis todo lo que hizo David, ¿no? Es terrible, mis queridos hermanos, cuando caemos presos de esta actitud hacia la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra a nosotros. Somos sus redimidos. La tenemos cerca. ¿Y cuántas veces hacemos que pase por encima de nosotros para que se aplique a otros? Los escribas y fariseos, el Sanedrín, todos juntos, no se daban por aludidos. No, todavía no. Y yo te pregunto, ¿tú te das por aludido? Yo espero que el Señor en esta mañana nos toque para que busquemos su rostro y comprendamos quién es Él, quién le envió y qué respuesta tenemos que darle nosotros. Mira, todos los días, cuando Dios nos habla, espera una respuesta de nosotros. Dios, como persona, quiere relacionarse con nosotros a través de su palabra. Los miembros del Sanedrín tenían una tradición tan larga que viene desde Moisés y desde antes. Estaban en el templo, tenían todo. Eran la nación escogida por Dios, no habían hecho nada para ser escogidos y ellos eran los escogidos. Cuando Jesús levantó las mesas, ¿qué dijo? Mi casa es casa de oración, ¿para qué cosa? Para todas las naciones. ¿Y vosotros qué habéis hecho? La habéis convertido en cueva de ladrones. ¿No os dais por aludidos? ¿Qué parte de lo que yo he revelado desde el principio no habéis entendido todavía? Sois vosotros los que tenéis que ser bendición a todos. Y mire lo que hacéis. Cuando viene el Sanedrín y les pregunta con qué autoridad haces estas cosas, ¿qué le dice a Jesús? Juan, su bautismo, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Pero si decimos de Dios, claro, aquí nos van a linchar. ¿Por qué? Porque ellos sabían perfectamente lo que había ocurrido el día que se bautizó Jesús. ¿Oyeron esa voz? Había testigos. Este es mi Hijo amado. Si dicen que es de los hombres, sería todavía peor. Total que deciden decir, no sabemos. ¿No sabemos? Los maestros de la casa de Israel no saben. Y otra vez, tienen miedo de la gente. No tienen miedo del hecho de que están rechazando al autor de la vida. Mira, cuando entraron en la entrada triunfal, venía gente de Jericó y venía gente de Betania también, que fueron testigos de ¿qué cosa? De la resurrección de Lázaro. En el Evangelio de Juan, estos mismos dicen, mirad, el mundo se va tras él. No podemos detener a todos. Diles que no canten, diles que no digan Hosana, Hosana en las alturas, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos ahora.
Jesús les dijo, yo no voy a decirles que se callen porque si estos no caen, estos no cantan, las piedras lo harán. Él venía con toda su autoridad de Mesías. Entró en un pollino y vuelve a decirles ahora, vosotros, ¿qué pensáis que se merece esta gente, estos labradores malvados de la viña? ¿Qué se merecen? En Mateo dice que fueron ellos los que respondieron, no, se merecen la muerte. Sea como sea, esto es lo que Jesús pensaba. Y yo espero que nosotros sí que nos sintamos aludidos y no como estos escribas y fariseos. En segundo lugar, hay una aplicación que no les convence ni a ellos ni nos convence tampoco a nosotros. Jesús termina de usar la parábola e inmediatamente después dice lo siguiente. Fijaros, cita el Salmo 118, versículos 22 y 23, cuando dice que ese hombre vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Les dice en el versículo 10, ¿ni aún esta escritura habéis leído? ¿Qué pensáis? ¿Esta gente conoce o no conoce este texto? El Salmo 118 pertenece a lo que se llama el Gran Jalel, que son las canciones que cantan los judíos en la Pascua. ¿Qué cosa, no? Llevan escuchando estas canciones toda la vida, no como los villancicos, ¿no? Si nos arrancamos por villancicos ahora, más o menos todo el mundo, ande la Marimorena, ¿no? O sea, ahí entramos, ¿no? Sí, en el portal de Belén, ¿no? Y ya va, sí lo sabemos. Ellos cantaban estas canciones, estos salmos, y eran salmos mesiánicos. Los salmos que están cantando y que muchos piensan, evidentemente, que después de la cena, cuando Jesús sale con sus discípulos después de cantar el himno, es este himno 118, el Salmo 118. Están llenos de este salmo. Cuando dicen en la entrada triunfal, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, están citando el Salmo 118 también. Y Jesús vuelve a citárselos y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Perdón, ¿cómo? Estás diciendo ahora que ese hijo amado, que es asesinado, que pretende ser tú, ahora por un giro de los acontecimientos, la voluntad de Dios, se convierte en la pieza principal del ángulo. ¿Cómo es posible? Ellos no querían entender la parábola porque no les convenía. Jesús, el Hijo de Dios, el desechado, resulta que se convierte en la piedra angular de todo el edificio nuevo que viene, es decir, la salvación de la humanidad. La iglesia se funda sobre la autoridad mesiánica, sobre el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros. Esa es su transformación en la piedra angular. Y no podían creérselo los escribas y fariseos. Y no es que no entienden el Salmo 118. Jesús les dice, ¿ni esta escritura habéis leído? Sí, se la sabían, pero no la entendían. No querían entenderla. No les convenía tener un Mesías que iba a ser sacrificado. Necesitaban y querían un Mesías que les quitase de encima el yugo de Roma. ¿Qué Salvador queremos nosotros? Esa es la pregunta. Entendemos perfectamente la parábola. Ahora podemos entender perfectamente el Salmo 118. Él es la piedra angular. Y ahora te pregunto una vez más, ¿te das por aludido? ¿Crees que esto tiene que ver contigo? ¿Cuál es la piedra angular de tu vida espiritual? ¿Quién está en el centro de tu atención espiritual? Cuando Jesús habla a través de la palabra, nosotros nos sentimos llamados por Él. Mira, yo sé que llevamos muchos años con el Señor y hemos escuchado muchos sermones, hemos leído muchísima literatura cristiana, hemos ido a muchísimas conferencias y demás. Y hay veces, mis queridos hermanos, que podemos vernos arrastrados fuera del centro de atención. Pero nuestro Dios quiere que volvamos una vez más a Él. Fijaros, en el versículo 11, dice que el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esa piedra desechada que se convierte en el centro es, como traducen algunos,
es un milagro de la soberanía de Dios. Nadie se esperaba esto. ¿Qué decían de Jesús? ¿No es el hijo de María y de José el carpintero? ¿No son sus hermanas estos y los otros? ¿De dónde le viene toda esta autoridad ahora, toda esta idea? Y le desechaban. Alguien que viene de Belén, alguien que viene de Galilea. Mirad que de Galilea nunca ha salido nada bueno. ¿Cómo es posible que éste tenga esa autoridad ahora? Pues ese que ha sido desechado es el centro de nuestra salvación. Y gloria a Dios por eso. Porque no se trata de ninguna filosofía, no se trata de ningún libro, no se trata de ninguna iglesia o de ninguna organización, se trata de un hombre, que es Jesús de Nazaret. El que iban a desechar se convierte en el principal. Nosotros entendemos la palabra, la atesoramos en el alma, pero cuando parece señalarnos a nosotros, cuando reclama de nosotros una rectificación drástica que nos haga correr hacia el Señor, nosotros, ¿qué vamos a hacer? En último lugar, en el versículo 12, finalmente, pues hay una alusión que ellos entienden que es a ellos, y esto es lo que más asusta de todo este asunto. Cuentan una parábola, Jesús la aplica con la piedra angular, Salmo 118, que ellos conocen perfectamente, y al final, ¿qué pasa? Se convierten todos. Todos entienden y todos corren detrás de ese Mesías. Todos le levantan y dicen que este es el verdadero Mesías, sálvanos. No, dice el versículo 12. Y procuraban prenderle, porque entendían, y esto es lo peor, que decía contra ellos aquella parábola. Pero vamos a ver, pero tú entendiendo que es en tu contra, ¿no vas a cambiar? No. Mira, ¿recordáis el milagro? Yo siempre digo que ese es mi milagro favorito, ¿no? Capítulo 11 de Juan. La resurrección de Lázaro. ¿Recordáis la maravilla que es eso? Y estaban todos llorando y Jesús dice, ¿dónde la habéis puesto? Quitad la piedra. Señor, ya que son 4 días, por favor, quitad la piedra. Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el texto dice, y el que estaba muerto salió. Desatadle y dejadle ir. ¿Tú qué harías? ¿Tú creerías? Hombre, han resucitado un muerto. Pues sabes que al final del pasaje, ¿sabes qué dice? De los que estaban allí, unos creyeron. Serán esos los que iban detrás, ¿no? En la comitiva, ¿no? Con las palmas aquel día, ¿no? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero otros no creyeron, sino que se dijeron entre ellos, hay que matar a este hombre, porque si no los romanos nos van a quitar el templo. Va a haber aquí un problema. Pero por favor, si es el Mesías que resucita muertos. Lo hizo en privado con la hija de Jairo y lo hizo en público con Lázaro. Incluso querían matar a Lázaro para que no fuese un testimonio del poder de Dios. Y ellos, sabiendo que estaba diciendo esa parábola de ellos, que les sería quitado de las manos el templo y todo lo que tenían a su favor, dice que al final temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Qué problema? Pero, voy y te repito, ¿tú te sientes aludido? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, estamos viendo la mano de Dios obrar en nuestras vidas? Lo ha hecho, lo hace y lo hará. Pero cuando el Señor nos pide que cambiemos, que vayamos por el camino que Él quiere, ¿qué hacemos nosotros? No. Yo tengo mi propio templo. Yo tengo mi propia religiosidad. Yo tengo mi propia forma de mirar las cosas. Señor Jesús, Mesías, yo prefiero ir por mi propia senda, a pesar de ver todo lo que tú dices. Claro que ellos se daban cuenta, claro que sabían, pero no querían. No querían. Diríamos, bueno, yo no estuve en la resurrección de Lázaro, pero pregunta uno, ¿tú estuviste? Sí, estuve. Y de verdad, Edía, y él lo llamó de la muerte y vino. ¿No será este el Mesías?
es que esto es muy grande. Pero ellos no querían eso, querían su propia religiosidad. Mis queridos hermanos, este pasaje puede dársele mil vueltas y hablar de mil cosas, pero yo creo que en el fondo lo que hay es una llamada a nosotros a darnos por aludidos. Necesitamos escuchar la voz de Dios y estar atentos. ¿No ves los pequeños, los niños? En cuanto su madre, su padre habla, sus abuelos están atentos, ¿no? Esa voz, ese timbre de voz que posiblemente tú y yo nos da igual, para ellos es su padre, es su madre, es su familia la que está hablando. Y los perros, ¿no? Cuando les llama a su dueño, ¡pim!, ponen las orejas, ¿no? ¿Cómo somos nosotros? Yo quiero que nos preguntemos esta semana 3 cosas para que reflexionemos en este pasaje. En primer lugar, mis queridos hermanos, ¿estamos luchando con la autoridad de Dios? Cuando Dios es el que nos dice que cambiemos, que nos metamos dentro de su voluntad, que le sigamos a Él, que Él es el único que puede volcar las mesas de nuestra vida, que nos reta con esta pregunta de su autoridad para que le reconozcamos. ¿Le escuchamos? ¿Queremos que Él sea nuestro Señor de verdad? Primero, ¿estamos luchando con la autoridad de Dios? Cuando Él habla, ¿queremos escucharle? En segundo lugar, otra pregunta para esta semana. ¿Estamos atentos a la voz de Dios? ¿Estamos atentos a la voz de Dios? Cuando Él habla, cuando Dios nos habla a través de su palabra, o en los sermones, o en tu devocional, ¿estamos atentos a su voz? ¿Queremos escucharle? ¿O ya estamos desconectados de Dios? ¿Ya tenemos suficiente? Mis queridos hermanos, no sobreviviremos viviendo de las rentas de viejas lecturas bíblicas y antiguos sermones escuchados. No sobreviviremos. No sobreviviremos. La religiosidad o los años en la iglesia o nuestros vínculos familiares, tribus familiares, sagas familiares nos salvan, no mantienen nuestra vida espiritual activa ni nuestra relación con Dios fluida. Necesitamos oír su voz siempre y estar atentos, darnos por aludidos. Tenemos que desear como niños estar en la palabra. Donde hay palabra de Dios, yo quiero estar. Cuando se abre la Biblia, yo quiero leer. Cuando salgo a la calle, yo quiero aplicar eso a mi vida. Yo quiero ser como Jesús. Ese es nuestro deseo. Cuando Él habla, ¿queremos escucharle? ¿O simplemente estamos ya hartos de la palabra de Dios? El Sanedrín, estos hombres tan distinguidos, tan conocidos, tan conocedores de la palabra de Dios, finalmente, mis queridos hermanos, estaban hartos de lo que Dios decía y estaban deseosos de seguir comiendo su propia religiosidad. Yo espero en el Señor que nosotros no seamos así. Y en tercer lugar, nos damos por aludidos, que esa es la pregunta de esta mañana. En nuestro espíritu, ¿somos nosotros prontos para juzgar a otros, para aplicarles a ellos la palabra de Dios? Somos de los que escuchamos, pero aun sabiendo que es para nosotros lo que se dice, nos resistimos. No olvidemos, mis queridos hermanos, que cuando Dios habla, quiere hablar con nosotros, con cada uno de nosotros. Ese es el deseo de Dios, hablar contigo y conmigo. No sé si tenías otra idea de lo que es una relación con Dios, pero lo que Dios quiere es hablar contigo, estar en tu vida, transformarte, conformarte cada día más a la imagen de su Hijo Jesús. Eso es lo que Dios quiere, no otra cosa. Si nuestra justicia, como dice el Evangelio, no es mayor que la de los escribas y fariseos, dice el texto, no heredaréis el reino de los cielos. ¿Quiénes sois? ¿Conocedores? ¿O sois deseadores de la palabra de Dios? Y eso es lo que necesitamos. Quiero dejaros una checklist, por decirlo así, una lista de chequeo bíblica sobre cuál es nuestra condición espiritual. Y está en el Salmo 139, versículos 23 al 24. Cuando
Vienen los sermones, las lecturas, y tú sientes que no pasa nada alrededor. Recuerda lo que dice el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ese debe ser nuestro deseo. No como los escribas y fariseos que lo tenían súper claro. Tan claro que se lo decían a ellos y no se daban por aludidos. No queremos, nos da igual, no queremos tu autoridad. Nosotros queremos vivir bajo la autoridad de Dios. Si tenemos este texto puesto allí en un sitio visible, creo que no dejaremos de sentirnos aludidos siempre por la palabra de Dios. Si estás aquí en esta mañana, ya estamos terminando, y no conoces al Señor Jesús como tu Salvador personal, yo quiero animarte a acercarte a ese Dios vivo que quiere relacionarse contigo. Ese Dios que puede transformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. No, la gente que está aquí, que confiesa haberse encontrado con Jesús, que conoce a Jesús, no es perfecta. Las personas que están aquí y están caminando con el Señor siguen luchando de la mano del que puede transformarles. Han tomado esa piedra angular rechazada y la han convertido en el ángulo de su vida. Pero si tú estás aquí en esta mañana y no conoces al Señor Jesús, te digo una cosa, esa piedra angular, dice el texto de Lucas y el de Mateo también, si te chocas contra esa piedra, lo pasarás mal. Si esa piedra te cae encima, lo pasarás peor. Lo único que se puede hacer con esa piedra es fundar sobre ella tu propia vida. Decir, yo quiero estar sobre la roca. Otros la desecharán, pero yo quiero estar sobre esa roca. Dios quiere perdonar tus pecados. Así que yo te invito, si no conoces al Señor Jesús, si tienes preguntas, si tienes dudas sobre tu existencia, no sabes por dónde van las cosas, pregúntanos, habla con nosotros, queremos hablar contigo. Queremos hablar de ese Dios que nos transforma. Y mis queridos hermanos, nos quedamos con esas preguntas para esta semana y abracemos la idea de que cada vez que se menciona la palabra de Dios, cada vez que se dice algo de parte de Dios, debemos darnos por aludidos. Debemos estar atentos a la voz de Dios. ¿Qué quieres decirme, Señor? ¿Me lo dices a mí, Señor? Sí, puede que sea para otro también, pero a mí primero. Háblame, Señor. Háblame. No queremos ser como el Sanedrín. No queremos ser como ellos. Queremos ser las personas que, sabiendo quién es Dios y qué nos pide, queremos hacerlo. Queremos hacer su voluntad. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude con estas cosas. Padre, reconocemos que solo tú eres bueno y te damos las gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que no seamos encontrados luchando con tu autoridad, que no nos veamos, Señor, no escuchándote, y que tampoco nos veamos, Señor, no sintiéndonos aludidos por tu palabra. Queremos ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesús, y solo es a través de tu palabra. Y te pedimos, Padre, te pido por mi iglesia, te pido por mí, por mis hermanos, Señor, ayúdanos a estar atentos a tu voz. Queremos servirte como tú quieres que te sirvamos, queremos amarte como tú quieres que te amemos. Y eso lo tenemos en tu palabra, Señor. Yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú nos ayudes a considerarla como para nosotros. Y por aquellos que no te conocen, Padre, que están aquí, que no se deciden dar ese paso, te pido por ellos también, Señor, que tú pongas una carga en su corazón para que ellos te busquen, para que ellos te encuentren, Padre. Bendícenos, Señor, y gracias por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.